clase de farmacología con esta misma plataforma, no he tenido ningún problema. Sobre todo los documentos que lo he descargado, luego abro la plataforma y luego lo pongo y se continúan. Pero bueno, esta situación la tendré que superar en el día de hoy o mañana, en la otra semana, esperemos que no se dé más esta situación. Mi nombre básicamente es el Magister Juan Méndez, ahí está mi correo, ahí está mi celular y el horario, como ustedes pidieron, que los dos grupos podían estar, porque posteriormente este horario no hay ningún horario que entre a los dos grupos, se va a mantener de 10 a 2:25. En el mes de abril, hago la salvedad, en el mes de abril, generalmente, quizás estamos como hasta las 12:15, porque en el mes de abril yo generalmente tengo clase a la 1:30 en la UAM con los estudiantes de nutrición. Ellos dan farmacología de la nutrición. Generalmente yo sí tengo que ir a la universidad y por lo tanto sí estaremos quizás restando 10 minutos para tener el tiempo de movilizarme a la universidad. ¿Estamos claros? En cuanto a mi experiencia en la parte de la docencia, he dado clases en diferentes universidades. Generalmente yo tengo 25 años de servicio en la Universidad Interamericana de Panamá. Imparto esta materia para los estudiantes de Ciencia de la Salud, Medicina, Enfermería, Farmacia y Nutrición, con otros dos docentes que también imparten este mismo curso, bueno, el curso de farmacología. Pensamiento crítico, yo soy el único que lo daba en la Universidad Interamericana para Ciencias de la Salud. Había un pensamiento crítico universal para todos los estudiantes, pero con el tiempo se sacó a los estudiantes de Ciencia de la Salud para que se tuviera el pensamiento afín o en dirección a lo que ustedes van a hacer. Tengo entendido que aquí todos estudian medicina, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Sí, señor. Perfecto. Entonces, la siguiente diapositiva, la compañera. La siguiente. Bien. Esta asignatura básicamente contempla elementos teóricos como prácticos que permitan el conocimiento y la cuantificación de los procesos cognitivos, es decir, los procesos que van hacia el aprendizaje y que llevan varias escalas, entre escalas, por ejemplo, la percepción, la memoria y otros más. Y la cuantificación de esos procesos cognitivos, o sea, cuánto es la memoria, cuánto es la percepción, cuánto es el aprendizaje de la base del pensamiento. De esta manera se busca que los participantes tomen conciencia de su funcionamiento cognitivo y por herramientas metacognitivas que logran su mejor aprendizaje académico, humano y profesional, haciendo más competentes para el desempeño de cambiantes en el ámbito de nuestro entorno. La siguiente. Vamos a ver los objetivos. Entre los objetivos generales que ustedes establecen son los siguientes. Desarrollar capacidades de reflexión y de comprensión. Desarrollar habilidades creativas. En lo específico, recursos fundamentales en el campo de la psicología y sobre todo mejorar la capacidad del pensar y del decidir. La siguiente. Bien, aquí hay algo muy importante que desde hoy partimos diciendo, ¿cómo vamos a evaluar el curso? Para este curso te van a tener dos parciales. Cada parcial tiene un valor de un 15%, suma un 30%. Vamos a tener algunos documentos que te van a tener que hacerlo y luego enviarlo. Ustedes no dan ninguna clase en la universidad práctica o todas son por plataforma. Pregunto. ¿Ustedes Sí, tienen tenemos alguna laboratorios. Tenemos laboratorios. laboratorio el día jueves, hoy? ¿Ustedes tienen alguna clase en la universidad? sí, Después, profesor. ¿a qué Pero hora? son por equipos rotados. 5 minutos después que terminamos con usted a las 12:30. El grupo 2. Es ¿Y que cómo usted como hay dos hace? grupos aquí, Ajá, y la pregunta es cómo usted hace. En 5 minutos que usted termina, tiene que estar en la universidad. sí, algunos lo están haciendo por línea, pero estamos tratando de acomodar horario, profe, igual. Bien, porque esto es la parte donde voy. Algunos documentos que ustedes puedan, que se le envíe, que tengan que hacerlo, yo le voy a pedir si dentro de los que tienen que ir los jueves a la universidad, alguien se encarga de recogerlo y de entregármelo a mí en la universidad. Yo voy a entrar a la universidad de la 1:30 y voy a salir a las 5 de la tarde. De repente le digo dónde estén y en un sobre Manila me entregan los documentos. ¿Cree que puedan ayudarme en eso?
Bueno, profesor, esa es tarea difícil porque como somos dos grupos diferentes, Ok, tenemos horarios diferentes no es tan y fácil. exacto, y la cantidad de estudiantes, ¿cómo recogeríamos esos documentos de cada quien? Porque no vamos todos, van por rotación de equipos de laboratorio, máximo 14 por el aforo de la universidad. Ujú. Bueno, eso lo vemos más adelante. Eso ahora mismo lo que menos, eso buscamos una solución. Para todo hay solución y eso debe haber. Los talleres. Generalmente la universidad maneja el concepto de clase estándar. Estoy seguro que ustedes lo han hecho en otras materias. Generalmente usted tiene que meterse en la plataforma. Ya para este tema hay un taller que usted tiene que desarrollar. Son 10 preguntas bien sencillas, bien objetivas, y eso representa un 25% de su evaluación. Aquí hago un énfasis muy importante. Los talleres tienen una fecha de cuándo se abre y cuándo se cierran. Generalmente no se abre un día y se cierra el otro día, eso no es cierto. Los talleres tienen un promedio hasta de 5 días hasta 7 días. Lo que yo no comparto es que hay estudiantes que después que pasa el periodo en que se cierra, me escriben, me chatean, me mandan correo diciendo que por favor se los abra porque no lo pudieron hacer. Hoy le digo a todos y todas, yo no puedo hacer eso. La universidad no está monitoreando la plataforma con frecuencia. Nos está pidiendo que los estudiantes, cuando se les establece una fecha límite para entregar documentos, no se acceda a nuevamente romper esa fecha y permitir que los estudiantes entreguen documentos. Entonces, los talleres tienen siempre una indicación que dice, se abrió tal día y se cierra tal día. Al cerrarse y no hacerlo, no me escriban correo diciéndome que lo abra, porque la universidad nos revisa la plataforma semanalmente. Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué se abrió la plataforma? ¿Por qué se abrió después de la fecha? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Por eso no es un día para hacerlo. Tienen a veces hasta una semana para hacerlo. Y si no lo hacen, lamentablemente, quedan con la mini evaluación de 0 porque no tienen evaluación. Eso no es uno, son 20, que son 15 talleres porque tengo una materia de 15 semanas de clase, por lo tanto son 15 talleres, lo que suman 25%. Trabajos grupales. Bien. Los trabajos grupales generalmente son presentaciones que usted tienen que hacer. Son dos grupos distintos. Y aquí básicamente ustedes nos organizaremos para hacer la presentación no por unidad, porque es que este grupo es numeroso, porque esta materia como pensamiento crítico, como educación ambiental y como otras materias que están en esa línea, no tienen un grupo reducido, sino un grupo numeroso de estudiantes. Entonces, ustedes harán su presentación en forma grupal, pero en ese momento, repito, todos tienen que estar presentes, los de la presentación o lo que tiene la responsabilidad. Y una prueba final o proyecto que final vale un 30%. Yo puse prueba final, pero realmente yo no pongo prueba, yo pongo un proyecto final porque la materia dice pensamiento crítico. Aquí en la universidad, por cierto, tiene otro nombre, creo que diferencia en el pensamiento humano, pero la nomenclatura que se conoce en todas las universidades, porque todas la dan, es pensamiento crítico. Por esto le hago el énfasis de que aunque diga diferencia en el pensamiento humano, nos estamos refiriendo a la misma materia. Déjame meter unas compañeras. Bien, entonces, puedes poner la compañera donde estábamos. Eso, gracias. Entonces, eso es básicamente lo que le quiero indicar y le quiero señalar que la materia se llama como pensamiento crítico y como pensamiento crítico en todas las universidades. Ustedes le tienen pensamiento, diferencia en el pensamiento humano, pero es lo mismo. Y por lo tanto, yo no pongo en ningún momento examen final. Lo que a mí me interesa es que el estudiante sea analítico de algún tipo de
acción de actividad que yo le pongo. Eso es básicamente lo que tengo en este curso. Yo no pongo examen de esta materia. Los exámenes sí van a tener o sí van a haber evaluaciones, lógicamente, parciales, pero no hay una evaluación final y un proyecto final que representa un 30% de toda su evaluación. Pregunta, ¿hasta ahí hay alguna duda? Pregunta, ¿hasta aquí hay una duda? Profesor, buenos días. Buenos días. Dale, Militza. ¿Qué desea preguntar, Melissa? Gracias. Los grupos en general son de 5. Bien, yo tengo que ver la totalidad que son. Ustedes que se conocen porque ustedes vienen de varias materias y que como a mí todavía la universidad no me ha entregado una lista, que es lo que siempre me entrega oficial, de ustedes, cuántos ustedes son en cada grupo. Tengo entendido que aquí hay 2 grupos metidos. Sí, ¿Cuánto en profesor. cada grupo? En ¿Cuánto grupo 2 somos 56. Sí, 56 personas. Así que podrían ser grupos de 7. Sí, porque evidentemente no puede ser tan chico porque tampoco vamos a pasar todo el periodo que esté en charla. Eso no tiene sentido. El otro grupo, grupo 1. Grupo 1, usted dijo grupo 2, ahí debe haber un grupo 1. ¿El grupo 1 cuánto tiene? Grupo 1, ¿cuánto tiene? Ya voy, profe, déjeme darle la cantidad exacta. La joven que me acaba de decir me dijo 56, el grupo 2, En ¿verdad? grupo 2, profe. Déjame apuntar eso. Mientras que me lleva la lista, hago el grupo 2, 56. Y grupo 1, 46, profe. oh, usted está en los 100, 102, 112 personas. Bastante. Bien, en relación a los trabajos del grupo, van a tener que ser un promedio de 7, más o menos, para poder evitar que sean tantas extensiones. Y la materia realmente tiene, en términos de horas, 2 horas y media. Por lo tanto, generalmente yo puse en la programación 2 semanas de presentación. Y en esas 2 semanas hay que meter a todos los estudiantes, que no sé cómo lo vamos a hacer, para incluso, lógicamente, agrupar para hacer su presentación de la asignación que se le ponga o de la asignación que se le determine. ¿Estamos claros? Eso es lo que nosotros conocemos como trabajos grupales que se tienen que hacer y que son 2 semanas que vamos a ver dónde están ubicadas del calendario académico. Y luego el proyecto final que representa un 30%. El proyecto tiene 2 aplicaciones. Una es la aplicación, usted lo puede hacer desde un punto de un aspecto literal que yo le voy a poner, o si usted lo quiere hacer de un asunto práctico. ¿Y cuál es el práctico? Unos asuntos que están relacionados con un análisis, con un pensamiento crítico de una comunidad crítica. ¿A qué se me refiero a eso? Cuando hablamos de ciudades, de áreas críticas aquí en Panamá, no hablamos de áreas de difícil acceso, áreas que no son con facilidad de llegar, montar un transporte, tomar un tren, tomar un Uber, nada de eso. Son áreas bastante difíciles y desde ese punto hacemos nuestros estudios críticos en cuanto a varios sectores como son salud, educación y transporte. Los que desean participar de este proyecto práctico, donde ustedes tienen que hacer análisis crítico de la condición, la otra semana me van diciendo o le va a pedir a los coordinadores que me lleguen a mi correo una lista. Ellos están interesados. El interés básicamente para mí, como lo he hecho con la Universidad Interamericana, cuando imparto este curso, hemos utilizado comunidades como el área de COPE, el área, otras áreas, por ejemplo, el área de Cañitas, sobre todo más COPE que hemos visitado con frecuencia con los estudiantes, y hasta muchas veces nos hemos quedado una duración de un día haciendo un análisis desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista salud. Porque no es lo mismo que ustedes estén viviendo en Panamá o en diferentes áreas de la ciudad de Panamá, donde se tiene todo a su alcance, que si por ejemplo hablamos de un lugar, ustedes como futuros médicos, cuando tengan que trabajar en esta área, hasta un pupitre y una silla del médico tienen que ser ingeniosos y creativos.
porque no la van a encontrar. Una vez dijo el presidente de la República, el famoso él dijo un nombre que se maneja mucho en estas áreas, pero básicamente viene siendo como una silla que utilizan en muchas áreas, pero no es silla, es un producto que se abre de la misma artesanía de estos lugares, porque Un taburete, básicamente, profe. ¿cómo dijo? Taburete. Taburete. Entonces, a lo que yo voy es, esta parte es creativa. Nosotros no la hacemos aquí en Panamá, en la ciudad de Panamá, porque aquí nosotros tenemos en cada esquina un centro comercial que vende artículos de oficina, artículos de casa, artículos de toda índole. Y usted nunca va a pensar en ser creativo en esa línea, porque usted nada más paga con su cheque, con su tarjeta de crédito y tiene su material. Pero cuando usted está en el interior, eso no existe. Tiene que ser creativo, tiene que ser crítico, tiene que ser pensativo, porque si usted va con esa mentalidad que todo lo va a tener allá, se va a estrellar, porque hay que ser creativo. Y de allí precisamente es una de las cosas que yo impartí el curso en Interamericana y se me dio porque yo lo monté en esa línea, en la línea de ser creativo, sobre todo en el área de salud, trabajando en áreas con condiciones muy limitadas y que teniendo que hacer un trabajo y teniendo que ser creativo. Porque definitivamente usted no puede decir, porque no hay una silla ni un pupitre, yo no te puedo atender a los pacientes, usted tiene que ser creativo. Porque no hay una camilla, yo dejo atender pacientes. Porque no hay una forma de bajar un paciente de un X cerro, el paciente se muere allá en su casa. Usted tiene que ser creativo. Yo no sé si usted tiene experiencia en giras que han hecho y ver esa percepción de su realidad. Yo he visto gente bajar en mantas, porque es la única forma de hacerlo bajar. No puede subir ambulancia porque es un cerro. No puede subir nadie con camilla porque es una distancia. Pero en ese cerro hay gente que vive, que se enferma, que requiere movilización y que hay que ser creativo, ingenioso y crítico de poder dar una respuesta de salud en esas áreas. Ese es el proyecto Guero. Yo no voy a obligar, no lo voy a hacer obligatorio, porque el estudiante que quiere participar tiene que tener conciencia que yo no quiero con un concepto que me diga, ay profesor, a mí la montaña me afecta, el clima me afecta, que si yo no duermo en mi casa me afecta, que si yo no tengo aire acondicionado me afecta. Yo no voy a buscar un estudiante que se viva quejando. Si usted tiene situaciones de salud o personal que yo tengo que respetar, haga el proyecto de tipo teórico. Y utilizamos para ese proyecto también algo crítico, que son lo que nosotros conocemos como el programa de salud, que emplea las instituciones de salud y que está en una situación crítica, porque se tiene y no se pueden desarrollar algunos. En nuestro sistema de salud, nosotros tenemos programas de atención al diabético, los famosos programas de hipertensión. Tenemos programas de atención al diabético y programas de atención al diabético, por lo menos en la Caja de Seguro Social, al cual yo trabajo un tiempo, sé que existen, que te da un proceso ahora mismo crítico por muchos elementos. Y esos elementos son los que ustedes pueden hacer, harán en su trabajo para los que tienen situaciones que no le permiten o que no pueden realizar en áreas que sean el interior del país. Usted escoge, pero que escoge, que lo escoja bien. Que si quiere participar de una actividad creativa, de una actividad de tipo dinámica, porque hacer una cuestión en el interior no es solamente sentarse en una computadora y comenzar a buscar información y redactar, es comenzar a caminar, conocer, percibir, pensar y crear soluciones, que es lo que yo quisiera cuando van los estudiantes para allá. ¿Qué soluciones usted le da? Porque usted no puede ser crítico diciendo, bueno, allá no hay forma de subir donde esté el paciente, que el paciente se muera. Allá no hay forma de dejar a este paciente, el paciente se muera. Señores, eso no es. La gente se crea, la gente busca mecanismos. Yo no sé si ustedes han experimentado, pero independientemente de la Universidad Interamericana, que tengo 25 años de servicio, mi experiencia docente se ha ido mucho al interior, desde Panamá hasta Boca del Toro. Y he trabajado en lugares donde muchas veces hasta para utilizar o buscar elementos básicos de un hospital, como gases, paradabos, curita, ni eso hay. Y hay que ingeniería cómo se va a hacer.
Para transportar un paciente no hay ni siquiera un cáter, hay que pensar cómo se va a hacer. Entonces, en esa línea de pensamiento crítico, los que estén interesados, y les digo desde ahora, el lugar que para mí es ideal, porque ya lo he hecho con el grupo de la Universidad Interamericana, es COPE. COPE es un lugar que tiene generalmente un lugar que ha trabajado siempre como un área de hospedar para personas que sobre todo quieren hacer actividades así de tipo grupales, espirituales, de esa índole de actividad, porque no es un lugar donde está cerca de lugares de fiesta, no, es un lugar que está dentro de la montaña, pero que tiene sus condiciones higiénicas. Tienen cama, tienen baño, tienen cocina, ¿cómo se llama? De leña, ellos cocinan todo con leña, y esto es un lugar donde ellos lo alquilan a los grupos que van a participar, sobre todo lo han hecho con estudiantes a nivel de escuela en su labor social, como eso es un renglón que creó Lucy Molinar cuando fue ministra de Educación. Uno de estos lugares, precisamente al que yo le digo ahora, lo ha utilizado mucho en la escuela de curas, que básicamente iba así, no sé si una semana, 15 días, 3 semanas, un mes, en estas áreas donde los estudiantes tienen que trabajar en montaña y tienen que ser creativos en la montaña. Sobre todo, lo que buscan es sensibilizar al estudiante a que sepa que allá hay mucha humildad. Y en esa humildad, la gente básicamente puede desarrollarse y puede formarse. ¿Me están escuchando? Entonces, Profesor. en el proyecto Sí, final, profesor. ustedes deciden, el que tiene una situación de salud, el que no puede acostumbrarse a esto, o tiene condiciones personales que yo tengo que respetar, no se preocupe. Pero el que le gusta hacer una labor creativa, pensativa y dinámica en uno de estos lugares, también me puede decir. Generalmente para hacer esto, necesitamos un promedio de 30 personas mínimo para que puedan, puedan cubrir el costo de un coste. Si excede esa persona, de esa cantidad, ya podríamos hablar de un punto mayor y lógicamente los gastos de un periodo de una noche, porque básicamente yo sé si una noche. Pero me está escribiendo un estudiante ustedes. Espera un momentito, escuchan, ¿me escucharon? ¿Me escucharon? Sí, profesor. Ok, espera un Sí, segundo, me profe. está escribiendo la profesora Marixa, la doctora Marixa. Dando clase de diferencia humana y de cómo ordenar el ambiente. Bien. Entonces, bien. Como decía entonces, ustedes cogen cuál línea le interesa. Y eso sí, le voy a agradecer a los coordinadores de cada grupo que lo que están interesados en hacer esta actividad de tipo práctica y dinámica, me pueda ir de aquí con calma la otra semana formando un listado de lo que le interesa. Lo que sí les digo antes, algo, le interesa que hagamos una actividad que podamos llegar en la mañana y regresar al día siguiente. Generalmente yo la he hecho siempre saliendo el sábado, llegando al mediodía al COPE, teniendo toda la tarde del sábado para hacer nuestro estudio de la comunidad, todo el punto de vista, el área comercial, el área de salud, el área educacional, todos estos factores, y luego te van a hacer lógicamente sus análisis críticos, sobre todo de las oportunidades que tienen estas personas de educarse, de prepararse, de ser atendidos en una institución de salud,
de tener un sistema de transporte que lo pueda movilizar de mañana, tarde y noche, y ustedes se van a dar cuenta que hay muchas cosas interesantes. ¿Por qué? Porque esa gente vive, como decimos, entre montañas, y allí muchas personas se han educado, muchas personas han tenido una licenciatura, aunque la gente dice entre montañas, porque existen escuelas. No existirán la pluralidad de escuelas que usted tiene aquí en Panamá. Usted puede decir cuando tenga a sus hijos, a mí no me gusta escuela de cura, a mí no me gusta escuela de monja, a mí me gusta escuelas privadas, pero que no sean de cura y monja. Usted puede tomar esas decisiones, porque existe una comunidad que se la puede ofrecer. Pero cuando hablamos en estas áreas, hay muchas limitantes, y por eso son cosas que están dentro de la parte crítica que usted puede analizar. ¿Qué tan valioso es formarnos en estos lugares? ¿Qué tan crítico es, podemos decir, de los cursos que tiene esta institución y que puede ofrecer esta institución para que la gente en ese lugar tenga una preparación académica? Generalmente yo lo hago, por eso digo, saliendo un sábado a las 7 de la mañana, regresando un domingo a las 5 de la tarde. La idea es que al mediodía, 1 de la tarde, que estamos en Copec, comencemos a hacer el estudio de la comunidad, de la población, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros? Lo que de repente dicen, profe, yo lo que pasa es que tengo problemas de salud. Yo soy alérgico a cierto tipo de áreas. A veces en las montañas me ponen mal. A veces no sé qué me puede afectar. Soy asmático. No sé, otras series de situaciones que usted puede Profe, presentar. Dígame, dígame. disculpe, pero nosotros tenemos clases los sábados, yo tengo entendido. Otras clases. Ah, bueno. Entonces estamos... Sí, porque de repente lo que pudiéramos hacer, si usted decide, por ejemplo, es hacerlo un solo día. Y de repente, si usted tiene oportunidad un domingo, se puede hacer un domingo, llegar, hacer el estudio de la Profe, comunidad. Dígame, dígame. el horario que mejor podríamos hacer, así como dice usted, de un día para otro, sería de domingo a lunes. Porque el lunes solamente tenemos una hora que es como a las 12 del mediodía. Bueno, si ustedes se deciden y están interesados, yo con mucho gusto lo acompaño, pero yo le voy a hacer algo. Si yo tengo farmacología con los estudiantes de farmacología médica, que yo doy la segunda parte los días lunes. Con ellos yo tendría que hablar, porque yo estoy seguro que ellos van a acceder, si yo se lo pido, a transformar, a cambiar el laboratorio para otro día de la semana, para otro día. Y de repente, si ustedes están interesados y creen, ustedes los que estén interesados, porque de repente no todo el mundo va a poder participar, lo hacemos saliendo domingo y regresando el día lunes. La ventaja del día lunes que vamos a tener allá, incluyendo yo mismo, si yo tengo la oportunidad y yo puedo decirme a usted en la universidad, es que el día lunes es un día normal y ustedes pueden presenciar cómo es la atención de salud en el centro de salud, cómo es la atención educacional en colegio, qué tipo de educación se da y qué condiciones críticas o qué análisis crítico usted puede decir de ese lugar. Porque el uno es un lugar que todo el mundo trabaja en los centros, trabaja en las escuelas, trabaja generalmente la actividad laboral y comercial. Y podríamos tener como referencia el lunes para hacer este estudio. Que básicamente la diferencia del sábado y domingo es que los centros de salud no abren sábado ni abren domingo. Las escuelas no abren sábado ni abren domingo. Pero el lunes es un día radical donde todo abre y eso sería una ventaja para ustedes. Eso es lo que les puedo decir. En el caso del compañero que está hablando de domingo a lunes. Ahora repito, piénsenlo. Lo que sí me interesa es que el estudio se haga y se pueda evaluar todos estos parámetros. Y cuando ustedes hagan su análisis crítico, ustedes puedan conocer la realidad y el entorno que tiene esa comunidad. Por eso es que yo lo hago en esos lugares, porque yo he trabajado en estos lugares, señores. No es fácil, tampoco es difícil. Lo que hay que ser muy creativo y muy pensativo, porque usted no tiene todos los elementos a su alcance. Eso sería para los que desean ir. Para los que no pueden ir, entonces trabajamos sobre lo que son hacemos estudios críticos sobre lo que son los programas de salud, como así se denomina,
que tienen algunas instituciones. De la Caja de Seguro Social conozco estos programas que existen porque yo un tiempo, recién graduado de farmacia, yo trabajé en la Caja de Seguro Social un tiempo, antes de decirme estudié de maestría y todo lo demás. Y generalmente conozco que existen estos programas que se han hecho porque Panamá tiene dos grandes vertientes de enfermos, los hipertensos y los diabéticos. Y estas dos grandes vertientes de enfermos, básicamente, muchas veces se han tenido que enseñar cómo se aplica una insulina, porque hay una demanda tan grande que no hay tantas enfermeras para tantos enfermos. Entonces ellos han utilizado lo que se llaman los programas que le enseñan al diabético cómo se utiliza, cómo se llena, cómo se aplica y cómo se administra. Y por eso los diabéticos hoy en día en su mayoría, incluyendo los que son diabetes tipo 1, hacen su propia administración desde su propia casa, porque no hay un servicio que pueda cubrir a tantos diabéticos en Panamá, sobre todo cuando la diabetes se ha despertado en mucha gente muy jóvenes y lógicamente no hay un abastecimiento tan grande de enfermeras. Entonces, esos son problemas. También estos problemas que maneja la Caja de Seguro Social, por ejemplo, como los problemas, algunos problemas que están relacionados con los problemas maternales, problemas de tipo de crecimiento, problemas de tipo de lactancia. Entonces, esos son los que haríamos un enfoque del estudio crítico de esos programas. Fíjense sobre todo que si ustedes han escuchado bastante la televisión tiene un programa de jubilación, un programa de pensión, y un programa que se ha hecho muchos análisis críticos, porque una de las cosas que han dicho todos los directores que llegan a tener la gerencia de la Caja de Seguro Social es que este plan o este programa de invalidez, muerte y vejez no va a llegar a su término, porque hay muchos factores que le están afectando. Entonces, esa es la parte que a mí me interesa que ustedes sean críticos, porque es un problema de salud y que todos los días se discute. Ahora mismo podemos hasta tomar en cuenta el problema crítico del abastecimiento de medicamentos, que hoy en día salen a cada rato de la gente en la televisión diciendo, dígale a este gobierno que nos mate más rápido, porque no hay ni aspirina en la Caja de Seguro Social. Hay tantas cosas que se pueden utilizar. El punto crítico, usted la decide. Pero también hay puntos críticos que son muy importantes, verlos de la realidad que nos acompaña, las comunidades, las áreas indígenas, la área difícil de acceso. Señores, ese es otro mundo. Y quizás cuando ustedes se gradúen, trabajar en estos lugares, hay mucha gente que va a decir, ay, prefiero no trabajar. Hay muchos médicos donde se gradúan, dicen, yo quiero mejorar en el complejo, porque en el interior se pasa mucho páramo. Y no es muy lejos la realidad. Panamá básicamente, cuando se dio el problema del coronavirus, en Panamá que se intensificó el problema de 2021, Panamá tuvo que pedir apoyo de médicos cubanos, que fue lo que vinieron a Panamá, una buena cantidad, y se reubicaron ¿dónde? En las áreas que más tenían deficiencia, y esas áreas eran del puente para abajo. ¿Por qué? Porque no, los médicos básicamente quieren todo el mundo pelearse y chocarse en los consultorios los complejos, porque salen a las 1, 2 de la tarde y zumban en su clínica privada. Pero cuando usted está en área difícil de acceso, usted quizá no va a poder hacer eso. Entonces, esas son las dos líneas del pensamiento crítico que usted tome. Por eso se lo digo hoy muy abierto, se lo digo hoy muy claro, se lo digo de una manera que usted no diga, el profesor quiere obligarnos a llevarnos allá. No, yo no voy a obligar a nadie. Tampoco me va a ganar comentarios por ahí de las personas que a veces no son serias ni críticas en decir, bueno, esto no me conviene por esto, sino que lo que crean es un comentario negativo y eso no me gusta. Por lo tanto, hoy estoy diciendo, tienen A y tienen B. Lo que desean esa proyección, y el compañero que acabo de hablar, de repente, y con todo respeto le digo, los lunes yo doy clase de farmacología médica en la universidad que es laboratorio, son 6 horas. Pero si ustedes llegan a tomar esa decisión dentro de 2 semanas con una seguridad, yo converso con mis estudiantes y buscamos otra forma de dar las horas al laboratorio porque ellos tienen espacio en un momento dado si yo lo necesito. Eso es lo que les puedo decir. O de repente, obviamos una clase de ustedes del jueves, se la mando por plataforma y los estudiantes de, ¿cómo se llama? De farmacología médica, ellos pueden dar las 6 horas ese jueves. Porque inicialmente ellos estaban el jueves con laboratorio, ellos estaban el jueves. Pero al asunto de ustedes, todo lo que ustedes manifestaron, ustedes lo manifestan tanto la señora decana
como a la joven Yarixa, la licenciada Yarixa, le dije, es más fácil mover a los de farmacología médica que moverlo de pensamiento crítico. Porque ellos me mandaron un horario que ahí no hay espacio ni para respirar. Entonces usted toma la decisión y lo veremos. No sé si alguien quiere hacer algún otro cuestionamiento sobre lo que hemos presentado allí y sobre lo que estamos hablando de la HIP. ¿Lo escucho? Sí, profe. ¿Qué me quiere decir? Me escuché sí, profe, pero ¿qué me quiere decir? Pregunto, ¿qué me quiere decir? ¿No hay ninguna otra pregunta? Avanzamos, pues la compañera nos ayuda con la tercera firma. La compañera, la tercera. Profe, disculpe, usted habló de las dos opciones, pero se refería a la fecha, ¿verdad? O sea, las dos opciones era si usted al final quieren hacer una o la otra. Si quieren hacer alguno, los del interior, eso sí, hay que tomar una fecha, o promover una fecha, y esa fecha también, con calma, usted la pueden decir. No necesariamente tiene que ser este mes, tampoco tiene que ser, puede ser terminando el cuatrimestre, pero una fecha que tenga una estadística fija. O sea, que no haya una cantidad que me digan, profesor, somos 20, 25 que estamos interesados. Pero de repente, cuando llegue el momento, de los 25 quedan una más 10. Eso no puede ser. Por lo tanto, eso tiene que determinarse una fecha donde todos estén de acuerdo, porque el compromiso es bastante serio, es pedir hospedaje allá, hospedarnos en ese lugar, avisarle a ellos con tiempo, porque ellos también trabajan con otras agrupaciones que ya creo que ya se abrió un poco el movimiento de estudiantes y el movimiento de escuelas. Ellos generalmente trabajan con muchas escuelas que, repito, hacen labor social. Y generalmente sus estudiantes van y es un lugar que tiene acogida porque eso trabaja un tiempo como un centro de seminaristas, de personas que estudian para sacerdotes. Por lo tanto, eso está bastante equipado. Lo mínimo lo tiene. Baño, cocina, camita. No es una que no tiene 50 camas, pero tiene cama. Y como mi estudiante yo llevaba, generalmente les pedía que llevaran carpas. Y las poníamos porque tienen un área verde bastante grande y a los mismos estudiantes les gustaba su carpa. Porque a ellos les gustaba estar en un área abierta, lógicamente un área bastante fría y acondicionada porque COPE es una área dentro de las áreas altas de Panamá, COPE también dentro de ella. Por lo tanto, la fecha la podríamos ver ya, primero sabiendo quiénes están interesados, entonces podemos hablar de fecha. Primero sabiendo quiénes están interesados. Primero vamos a ver quiénes están interesados y después hablamos de fecha. Profe, eso sería una opción. ¿Y la otra opción cuál Que sería? hagamos un estudio crítico y analítico de los programas de salud que tiene la Caja de Seguro Social. Ah, ok. Profe, ¿y eso sería para aportar al proyecto final o eso sería el proyecto Ese final? proyecto final. Bien antes, no va a haber examen final. Los parciales se hacen como parciales durante el curso, pero el proyecto final, ahí dice prueba final. Realmente yo lo puse así porque ya un documento que está hecho y lo puse así mismo. Pero el pensamiento crítico, yo nunca pongo prueba final. ¿Por qué? Porque yo creo que usted sea crítico de algo. Ustedes son estudiantes de medicina. Y aquí en Panamá podemos ser críticos de muchas cosas. Ahora mismo, ¿cuál es el mayor problema crítico que tiene en el área de salud que está conformando? El abastecimiento de medicamentos. Hay personas que he escuchado decir en televisión, ni aspirina tiene el seguro social. En estos días escuchaba a alguien que ni Telenor la había. Y si hacemos un análisis crítico de eso, hay muchos gobiernos que han pasado en Panamá y el talón de Aquiles ha sido siempre la Caja de Seguro Social. No hay director ni presidente que haya podido dar una satisfacción a la ciudadanía. Si no, váyase todos los días con un micrófono, haga una encuesta y le pregunta a la gente, ¿cómo te fue en la farmacia? Y le van a decir, ¿para qué gasto mi tiempo aquí? Si aquí no hay nada. Profe, entonces los estudiantes que no puedan ir, por ejemplo, a la actividad esta que es en COPE, que usted nos está mencionando, pueden hacer entonces el proyecto del análisis crítico de la... Usted puede tomar una determinación. Yo no le estoy obligando. Lo único que para hacer el proyecto COPE sí necesitamos un promedio entre 25 personas
30 para comenzar a poder ser rentable para pagar el bus. Generalmente con los estudiantes de la Interamericana lo hemos hecho y eso salió como un marco de $40, que incluye el bus, el traslado y todo. Porque son lugares que generalmente donde se hospedan los estudiantes no es un hotel, por lo tanto no vamos a pagar ni 30 ni $40 por la noche, es un lugar que se utiliza para grupos que hacen actividades de esta índole, que les gusta esta índole. Entonces ellos son una comunidad dentro de esa área que trabaja con aportaciones o una exigencia mínima que ellos piden por la persona. Eso es todo. Que a veces de $5 y le están ofreciendo el derecho a dormir, el derecho a usar su baño, el derecho a usar su servicio, el derecho a usar su cocina, etc. Entonces, eso le están ofreciendo. Por lo tanto, no es que usted está pagando por un hotel, que los hoteles, si usted se puede en Panamá un hotel, ya solamente un hotel puede estar $40, $50, no. Es por eso que sale 40, 45 por ahí, máximo $50 las personas que decidan hacer esta travesía. ¿Estamos claros? Pero dejo esto. Primero ustedes me dicen dentro de 15 días cuánto están interesados y entonces comenzamos a trazar fechas para eso. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Ok, la siguiente diapositiva la compañera. La siguiente. Bien, la siguiente. La siguiente. Aquí está lo que ustedes van a ver durante el curso. Pensamiento crítico, pensadores críticos, concepto clave de pensamiento crítico. Vamos a ver si logramos dar el primer módulo hoy por las tardanzas que hemos tenido. No por ustedes, me pido mi disculpa, sino por algunas cosas que tengo que solucionar con la computadora. Concepto de competencia, elemento de competencia de pensamiento crítico, procesos cognitivos que no son más aquellas etapas al conocimiento básico, tipo de pensamiento de tendencias intelectuales, habilidades básicas de pensamiento crítico, relevancia en su vida cotidiana, características intelectuales esenciales del pensamiento crítico, la inteligencia, tipo de inteligencia, características intelectuales y esencia del pensamiento crítico. Este es un tema muy importante porque muchas veces tenemos la percepción que inteligente es el que estudia medicina, e inteligente es el que estudia una carrera de ciencia, y no es cierto. La inteligencia se puede aplicar, por ejemplo, a la música. Yo no sé si algunos de ustedes tocan piano, pero hay personas que tocan piano muy bien. Yo soy uno, que se pone un piano, ni siquiera lo intenta. Y hay gente que no tienen esa línea de la inteligencia hacia la parte de la ciencia y la salud, pero la tienen en otros quehaceres y haceres de la vida. Y nosotros no lo valoramos así. Pensamos solamente en tiene un intelecto buenísimo, que mira, estudia medicina, se especializó en no sé qué, es otra especialidad y lo vemos en esa línea. Y no valoramos otras personas que tienen ese talento intelectual y lo han hecho en otras materias. Fíjense algo, yo sigo, la inteligencia es múltiple y muchas veces nos vamos en una línea. Hay músicos, que yo siempre he dicho, que han hecho su vida y una trayectoria a la música y han hecho una vida económicamente muy satisfactoria. Yo no sé si ustedes, alguno, conocen lo de la música típica de nuestro país, el señor, el que se murió, que era muy, muy conocido en el interior, Victorio Vergara. Ese señor era un señor millonario y su riqueza lo hizo con la música. Tenemos los hermanos Sandoval, personas que han hecho su vida a punta de la música. Y así hay muchas personas que no solamente están en la vida de tipo científica, en el tipo de salud, han hecho una trayectoria y no necesariamente de tipo en el área de ciencia de la salud. Aplicaciones de la gente se multiplica en el entorno y en el pensamiento psicológico. Ahí entra el primer parcial que estaríamos hablando en la semana sexta de ustedes. ¿Estamos claros? Ahí entra el primer parcial, semana sexta de ustedes. Seguimos. Bien. Pensamiento crítico en las diferentes esferas laborales. Allí, generalmente, cuando se me dio primero el curso, a mí se me entregó un papel que decía área humanística. Y yo pensaba que eran, no sé cuántas carreras humanísticas tiene la universidad, porque yo nada más tengo, yo di clase en el año 19, no, en el año 20, cuando comenzó
justamente al COVID en marzo del 20, que fue mi primer curso de farmacología médica, y todo fue virtual a razón del COVID. Luego di clase el 21, todavía con esta modalidad, y ahora en el 22 he llegado a tocar la universidad y he conocido algunas carreras por encimita. Un estudiante me habló de turismo, que he escuchado, y la otra que he escuchado todas son de la salud, medicina, nutrición que usted tiene, tecnología médica que abrieron este año, creo que la carrera se la autorizó la universidad en enero de este año, y la otra carrera que está en trámite, a la cual yo estoy todos los sábados yendo a la universidad, es un proceso de ayudar a la señora decana y hacer las correcciones respectivas y ver cómo se formula y cómo se presenta, porque ellos la presentaron, pero se la echaron para atrás por muchos arreglos que tenían que hacer, la carrera de la licenciatura en farmacia. Por lo tanto, tengo entendido que ustedes tienen ahora mismo medicina, enfermería, tecnología médica, farmacia sería la cuarta. Eso es lo que conozco, pero como me dijeron el documento de humanística, por eso yo puse en sus diferentes esferas laborales. Aquí vamos a utilizarla desde el punto de vista dentro del área de salud, el pensamiento crítico en las diferentes áreas laborales de salud. Por ejemplo, lo que usted conoce como atención primaria. Como ejemplo, lo que usted conoce como atención crítica, un cuarto de urgencia crítico, donde esto va muy pegado al concepto de tomas de decisiones, porque ante esta situación, un paciente que llega con una urgencia, muchas veces usted tiene que tener un pensamiento crítico y decisivo, porque no hay tiempo para evaluar, para consultar, para dialogar, para escuchar otras opiniones. Y eso lo haremos en esas 2 semanas, que se le pondrán ya temas específicos y puntos específicos de la misma. Información, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Información, tipo de información, características de la información y organización jerárquica de la información. Luego hablamos de razonamientos, definición de razonamiento que lo integra, clase y tipo de razonamiento. Aquí hoy vamos a adelantar uno de los razonamientos aristotélicos, que estaban basados en 2 líneas. Finalmente, la toma de decisiones, como lo dije antes, la definición, tipo y proceso en la toma de decisiones, que es muy importante en la salud. En la salud no es un área que usted puede decir, archivo este documento, pienso en la noche qué yo voy a tomar, qué voy a decidir y en la mañana doy una respuesta. Porque si usted piensa así, lo que usted va a llevar el día siguiente es tener que llamar a la funeraria para que venga a buscar ese muerto. Porque aquí no hay que pensar en el día siguiente, hay que pensar en el momento. Una de las áreas más críticas cuando ustedes rotan en las instituciones de salud es la área que se conoce como medicina de urgencia o medicina crítica. Ahí no se puede esperar, ni pensar, ni consultar, ni buscar. Ahí se tiene que tomar decisiones insufactas, inmediatas. Y luego tenemos el pensamiento crítico, la creatividad, ideas creativas y tipo de creatividad. Y ahí donde precisamente le monto el concepto de por qué es importante los que puedan, los que quieran acceder, los que quieran participar y hacer efectiva esto de la creatividad. Ser creativo muchas veces nos lleva al lugar donde nos encontramos y a la exigencia del ambiente. Nosotros, generalmente, esta palabra de creatividad a veces queda lejos en nuestra ciudad, en nuestra urbe, en nuestras casas y en nuestros lugares donde habituamos, porque todo lo podemos conseguir. Por eso los exhorto a los que pueden hacer esta actividad que es muy recreativa, es muy dinámica y es muy pensativa de un lugar que ustedes quizás no tienen idea de conocerlo. Pero aunque es un distrito de la provincia de Penonomé, Coclé, tiene muchas características diferentes al entorno que usted ve en la misma cabecera provincia, Penonomé. En la misma cabecera provincia usted ve cantidades de clínicas, hospitales tanto nacionales como privados. Usted ve cantidad de colegios como si estuviera en el centro de Panamá, tanto públicos como privados. Usted ve generalmente movilizaciones con facilidad. Pero en estos lugares, todos estos elementos son muy distantes a lo que usted puede apreciar y es ahí donde comienza a evolucionar su parte creativa. La analogía entre el método científico y el pensamiento crítico, que es muy importante,
Porque cuando hablamos de un análisis crítico, racional, generalmente hablamos que esto ha tenido que pasar por etapas. Y el método científico precisamente se dice que es un método que tiene base en el pensamiento crítico. Usted no llega a una respuesta sin haber elaborado una serie de procesos. Por eso se dice que la razón está basada en el análisis crítico, en el método científico. Si yo tomo esta decisión, es porque la pensé, la analicé y finalmente llegué a esta conclusión. Eso es lo que esperamos allí. La siguiente, por favor. Conocimientos, conceptos, tipo de evolución y características de la metacognición, que básicamente es el camino, el trayecto y el proceso hacia el conocimiento. Y el 15, el proyecto final, los que lo hagan a nivel, lógicamente, de tipo bibliográfico, porque es un tema que hay que buscar mucha información de diferentes lados, los presentarán. Los que fueron allá al COPE y hicieron la actividad dinámica, también presentarán un enfoque a sus compañeros. Ese es básicamente el curso. Preguntas allí de los contenidos. Preguntas allí de los contenidos. Preguntas allí de los contenidos. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Consideran que lo ven interesante, apropiado? ¿O quiero escucharlo? Sí, profe, cómo no, claro que sí. Esa es una parte bien, bien importante, ¿no? Así como usted dice, en el momento que se da algún tipo de situación, pues hay que ver las reacciones que tiene el médico y cómo lleva a cabo, ¿no? El proceso de ayudar a ese paciente. Tiene que tener ese pensamiento crítico, tener ideas, ¿verdad? Y sobre todo en estos lugares que son de difícil acceso. Ujú. Eso es cierto, ¿no? Lo que está hablando. Y esa parte que comentó también del tema del seguro social tiene mucha razón, porque hay mucho desabastecimiento, tanto de medicamentos como de insumos médicos quirúrgicos, y muy aparte de eso también me parece a mí que hay mucha deficiencia en lo que es la atención. Atención. Ujú. Perfecto. Por eso, ahí en el Seguro Social tenemos un mundo de trabajo que podemos hacer, sobre todo crítico, de lo que usted dice, de lo que da el seguro, de lo que ofrece el seguro, de los servicios que tiene el seguro, no solamente medicamentos, porque a diario el Seguro Social solamente se enfoca como un centro de problemas de medicamentos. Pero también a veces usted ha escuchado, no sé, usted me ha dicho esto muy importante, hace unos días en la televisión mostraron que en San Miguelito y que en Chorrera, porque formaron las dos policlínicas, la gente estaba de las 3 de la mañana formando fila y cuando llegaron a la ventanilla de servicio de atención, de consulta, ¿qué le dijeron? No hay cita. Por lo tanto, 3 de la mañana y usted está 3 horas en una fila y llega al área de atención de consultas médicas y usted le dice que no hay cita, ¿cómo usted se va a sentir? Entonces, nosotros tenemos que hacer un estudio crítico de que el seguro social es algo también muy triste, porque por lo menos ustedes no sé cuántos años tendrán, pero cuando llegan a su edad de jubilación, ¿qué es lo que la gente critica? Yo coticé, en el caso de la mujer, es algo de 50 y pico, nosotros varones 62 años. Todo 60 años descontándome un seguro social. Y sin embargo, ante un problema de salud, tengo que ir a una farmacia privada. Ante un examen de la caja de atención, tengo que pagar el Hospital Nacional, tengo que ir a San Fernando para tomarme la placa y traerla para el Seguro Social. Entonces mi pregunta, ¿cuál es la función? ¿Qué elementos están fallando a nivel de institución? Y ahí tenemos, como dice Tela, para cortar. Otra persona que quiere opinar, ustedes son bastantes, y pueden opinar bastante porque son bastantes. Solamente por la cifra que ustedes me acaban de decir, en su totalidad son 112 personas. Y quiero escuchar rapiditamente 3 opiniones más jóvenes, por favor. Por favor, 3 opiniones más. ¿Me escucharon o no me escuchan? 3 opiniones más. 3 opiniones más. Escucho, dígame. Profe, ¿quién me habló? Ricardo. Ricardo, sí. Dígame, Ricardo. ¿Me Que escucha? las deficiencias de la caja social son debido a la falta de este tipo de conocimiento
entre sus administradores. Pero no lo escuché mucho, se escucha como entrecortado. ¿Me puede repetir? ¿Me puede decir? ¿Me puede repetir? Hola, Sí, ¿me puede repetir? ¿Qué me dijo, joven? Ricardo. que sí, sí, correcto. Que si Sí, usted sí. cree que las deficiencias de la Caja de Seguro Social son debido a la falta de este pensamiento crítico entre sus administradores. Exactamente. Profe, Espera un momentito, déjame un momentito. Me da un minuto, ¿verdad? Un minuto, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Espera un Sí, momentito. profesor, se le escucha. Bien, dígame. Ahora sí lo escucho, dígame. Aló, dígame, pues. Dígame. Profe, la pregunta con respecto a la pregunta del compañero, yo pienso que por supuesto que sí, hace falta de pensamiento crítico, de análisis, de un juicio, no solo de una persona, sino de varias. Además que yo siento y creo también que a través del tiempo no hubiésemos evolucionado si distintas personas no hubiesen tenido un punto de vista diferente o hubiesen dicho, ven acá, lo que están haciendo no está bien o se puede mejorar. E incluso creo también que hubiésemos podido avanzar hoy en día mucho más de lo que estamos, pues, si el ser humano o en general la humanidad pensara de una forma en que no fuese todo como un ciclo, pues. Mire, es importante lo que usted dijeron, y le voy a decir algo muy importante. Usted sabe por qué muchas personas que han trabajado en una institución por muchos años y de repente por el buen desempeño que han tenido y porque lo hacen muy bien, muchas veces le quieren premiar con ser director de un departamento. Y usted sabe cuál es el miedo de mucha gente tomar esa posición, porque usted tiene algo muy importante que está ligado con el pensamiento crítico, la toma de decisiones. ¿Y qué significa eso? Cuando habla de toma de decisiones, usted tiene que tomar decisiones que muchas veces a usted le van a costar y que muchas veces no va a ser la mejor entre sus colegiados, pero la tiene que tomar. Es como muchas veces los estudiantes que me han dicho, profesor, pero ¿por qué no me ayuda a mí? Porque yo tuve un X o Y problema y yo le digo, con todo el respeto, si yo la tomo a usted esa decisión, la tengo que tomar para todos sus compañeros y no sería justo. Y no sería justo. Por lo tanto, quizá no le va a gustar mi respuesta, pero yo no le puedo dar esa opción porque no sería justo. Y muchas veces hay profesores que dicen, no, porque después me siento mal con el estudiante. Hay que tener criterios, hay que tener toma de decisiones. Por eso que muchas veces en los puestos jerárquicos, la gente se las lava las manos. Yo no quiero hacer esto, yo no quiero estar allá, yo no quiero tomar decisiones, déjenme como un subalterno más, pero es importante. Fíjense ustedes, en la misma universidad, que ustedes están, muchas cosas que yo he escuchado se llama falta de toma de decisiones. Porque si se tomaran las decisiones sin tanto pensar, quizás fuera mucho mejor el trato que usted recibe. Eso sí se lo puedo decir. Porque yo tengo 25 años docente en la Interamericana. Y he llegado a esta universidad en el 20, tuve un año, me fui, muy cierto, porque tenía mi discrepancia con la administración de esa universidad, dando solamente farmacología. Regresé el año pasado, en agosto, que se me pidió mi regreso para farmacología médica, porque en esa es la que yo me especializo, en la parte 2, y se me pidió el pensamiento crítico, porque tampoco sé quién la daba, pero me dijeron que tenía, y yo les dije, yo tengo mi experiencia, tengo una maestría en pensamiento crítico, y generalmente la damos para los estudiantes de medicina, y por eso dije antes, hemos hecho trabajo de campo como trabajos escritos, trabajo a nivel de las instituciones de nuestra ciudad capital, como también hemos hecho trabajo a nivel del interior, para que ellos vean y valoren que el pensamiento crítico en todos los niveles se necesita, la toma de decisiones en todos los niveles que se necesita. Usted tiene un paciente, como dice, en un lugar
donde usted no va a llegar una ambulancia, no va a llegar un cuerpo de salud, y usted es el único médico que está allí, muchas veces usted tiene que hacer ciertos procedimientos quirúrgicos y usted tiene que tomar la decisión. No es que yo voy a consultar mejor con otro colega. La palabra consultar es sinónimo de muerte para el paciente. Entonces, muchas personas no quieren tomar ese rol de director, rol de decano, rol de rectores, rol de jefe de empresarios, porque tienen que confrontar situaciones que todos los días es un suplicio y que muchas veces usted se acuesta durmiendo diciendo, quizás hice mal, quizás hice bien, quizás mejor no tomó ninguna decisión. Por eso que muchas veces se dice, cuando usted elige a un puesto de elección, usted debe saber que a usted le van a caer 1000 críticas, pero usted quería ese puesto. Usted ve la vida de todos los políticos, todo el mundo la sabe. Porque cuando usted llega a un puesto de mando, a usted algunas decisiones le va a gustar, otras no le van a gustar. Entonces, ¿qué hace el ser humano como un mecanismo de defenderse con eso? Ah, yo voy a averiguar la vida de esa persona. Y aquí en Panamá hay gente que ha hablado de todo. Yo he escuchado de presidentes que lo han trapeado como si fuera en su casa. ¿Por qué? Porque de repente no se dio la respuesta que quería el gremio o que quería un grupo de personas. Por eso las decisiones, las opiniones, el tomar una decisión no es fácil, pero eso está dentro del análisis crítico. Si después yo analizar, como yo le he dicho a muchos estudiantes, que si te doy a ti la oportunidad, se la tengo que dar a todos los que no entraron a la plataforma, a hacer el taller, yo después de analizar eso, mi decisión es que no te la voy a dar. Y quizás sea el profesor, el peor profesor de la universidad. Pero es por qué, porque tomó una decisión que otro no lo haría. Pero esto es lo que yo siempre he dicho. Y repito esto, ¿por qué? Porque para mí precisamente es eso, toma de decisiones que está acompañada del pensamiento crítico. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna otra persona quiere opinar? De lo que hemos hablado de los 10 contenidos. De los 10 contenidos. Nadie. Bueno, avanzamos. Pásame la otra diapositiva, por favor. A la compañera le agradezco la otra. Ahí hay una serie de libros que tienen como referencia este curso. Les voy a decir de antemano. Algunos textualmente lo utilicé de la misma referencia bibliográfica. Generalmente el libro de pensamiento crítico hay muy poco escrito con este nombre. Hay escrito más bien libros de psicología, porque cuando se habla del pensar, lógicamente se asocia con los problemas del pensamiento, con la psicología. Y por lo tanto, esto se lo digo, porque de repente hay libros más que hablan más de psicología, del pensamiento crítico de cualquiera otro. Y otra línea de libros que está relacionada con esto son libros de filosofía y de lógica, porque los primeros pensadores no surgieron en los siglos, en el año 2021, surgieron del tiempo de la antigua y media, donde se hablaba de los filósofos, los grandes pensadores críticos, que criticaron y que muchas veces su crítica era en torno al saber o el ser. Y por eso es donde le puedo decir, no sé, yo realmente para mis exámenes, sí le digo como referencia, utilizo mucho mis clases y utilizo mucho lo que se habla en clase y de lo que usted participa en clase. Eso como mi referencia, porque la pregunta de profesor para el examen es muy importante. Es muy importante que no solamente digan, pásame el PowerPoint, porque definitivamente muchas cosas que discutimos en clase, tanto ustedes su opinión como la mía, aparecen en un parcial. Y aquí básicamente ocurre muchas veces la pregunta de los estudiantes que dicen, profesor, yo definitivamente, yo no encontré en el PowerPoint esa parte, esa pregunta del examen, pero usted nunca tuvo en la clase a través de plataforma virtual. Este sistema, si es muy cierto, para mí, hay muchos docentes que le dicen a los estudiantes que tienen que tener las cámaras prendidas, que se van. Yo sencillamente, señor, somos adultos. Y algo que este curso me lleva a que yo no debo ser un crítico y decirle al estudiante su obligación. Para mí, yo no estaría dando un pensamiento crítico. Porque para mí,
El hecho de que a las 10 yo esté conectado a ustedes, yo estaba conectado a las 10. No es que la señora decana o la licenciada Yarisa me tenían que llamar para decirme, profesor, son las 10, por favor, conéctese. A mí nadie me va a decir eso. Pero lamentablemente que tengo que resolver, porque he dado todos mis cursos de farmacología como empecé con ustedes y no he tenido este problema de la bendita PowerPoint que no se descargó. Hoy, mañana, precisamente, después que salgo de la universidad, que tengo que ir, voy a aprovechar con alguien para que realmente me ayude a ver, y el otro jueves, con el respeto de la compañera que nos está ayudando, yo lo puedo hacer que me gusta, sin se ofenda a ella, hacerlo yo. Pero de esto lo tengo que solucionar. ¿Pero qué quiero decir con esto? Es básicamente esto que le digo. Yo cumplo con el documento que pide la universidad y otros libros más que yo he conocido en Interamericana que están relacionados con el pensamiento crítico. Pero la esencia de mis clases, el punto medular que yo utilizo para mi examen, son lo que converso o lo que conversamos, lo que le presento y lo que aparece en mi PowerPoint. Eso es el punto de referencia. Para que no me digan, profe, pero yo no tenía PowerPoint, pero esta pregunta ¿de dónde salió? No salió de Marte ni de Júpiter, salió de nuestra presentación y de nuestra conversación. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profesor, estamos claros. Okay. Avanzamos a la siguiente. Bien, la siguiente. Bien, la siguiente. Aquí tenemos preguntas que la vamos a hacer rapidito, son 5. Yo le pido que no me tarden tanto en que quien me contesta y no contesta, porque todavía tenemos una parte del módulo que es lo que tocamos hablar hoy. La primera dice, ¿considera usted que es fundamental tener un pensamiento crítico? ¿Quién opina? ¿Quién dice? ¿Quién habla? Y me dice su nombre, por favor. Claro que sí, profesor, cómo no. Mi nombre es Lisbeth Espino. Yo siento que, claro, que hay que tener un pensamiento crítico, y no solamente en el tema de la salud, eso se aplica para nuestro diario vivir, ¿no? Y los diferentes tipos de acciones y todo lo que tengamos que hacer referente a algo que esté pasando, que no necesariamente tiene que ver con la medicina, pero en este caso lo estamos aplicando ahí, ¿no? Perfecto. Usted acaba de decir algo muy importante para nuestro diario vivir. Fíjense lo que dijo la compañera, y es muy importante esa palabra. Porque muchas veces hay gente que dice que hay personas que dicen, él anda como robot. Toda la mañana se levanta, va a este lugar, o sea, es como un robot. Y es precisamente lo que usted dice, muchas veces vivimos, pero no analizamos la existencia nuestra. Exacto. Y los diferentes tipos de Sabemos acciones que somos que tengamos que llevar a cabo, ¿no? Por las diferentes situaciones que se nos dan a diario. Porque Exacto. Es allí donde es muy importante la parte crítica de nuestro sitio. Hay gente que dice, a veces no tengo ni siquiera por qué levantarme, y hasta hemos llegado a pensar eso porque no somos críticos en nuestra existencia. Entonces también nos aburre nuestra existencia y ocurren estas expresiones que son un poquito tristes de escuchar decir, ¿para qué me voy a levantar? ¿Para qué voy a hacer tal cosa si todos los días es lo mismo? Me aburre. La segunda pregunta, ¿qué diferencia considera usted que puede presentarse entre el pensar y el pensar en forma crítica? ¿Qué diferencia? De pensar, pues todos podemos pensar en algo, pero pensar de forma crítica es analizar lo que vamos a hacer, lo que conviene, lo que no conviene, ¿no? Es lo que yo entiendo. Perfectamente. Y específicamente lo que usted dice, que no solamente es hacer, sino el pensar y el analizar por qué lo estoy haciendo. No solamente es el hacer. Fíjese, hay muchos profesores que dan muchos cursos en la universidad y ellos dicen esta expresión, dame ese curso. Y lo que es textualmente un documento. Y ya, me limpié las manos y ya di el curso. Es una crítica. Yo escucho muchas veces a los estudiantes, profesor, en ese curso, igual da ir que no ir, porque ahí no se añade, no se adiciona, eso no se agrega nada al curso. Y con mucho respeto se lo he dicho a estudiantes, ustedes tienen toda la razón. Una vez un estudiante me decía, a mí un profesor de X materia y de X universidad, que por ética no digo, nos pone todo un texto para leerlo, los lee, y en el examen hay que reproducirlo. Y me dicen ellos, esto es correcto, y que ustedes están en su derecho de reclamar y de ir a las autoridades hasta la última que le haga caso, porque eso no es enseñar, eso no es enseñar. Pero bueno, de todo ahí en la mía el Señor. La tercera pregunta, otra estudiante, Lisbeth Espino, contestó varias veces,
Otro estudiante, ¿considera usted que las críticas que se hagan de un pensamiento contribuyen a tomar mejor decisiones? José Bermúdez, José Rodríguez, Mili Yao, Ana Moreno, Marilyn, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Marilyn, José Bermúdez, José Rodríguez, Mark Samuel, ¿qué opinan? Bueno, profesor, buenos días, José Bermúdez. Perfecto, Bueno, sí, Bermúdez. pienso que sí llevan a tener un mejor pensamiento, a tomar mejores decisiones, porque al pensar un pensamiento crítico uno puede evaluar las posibilidades y entre más uno evalúa, eso lleva a mejores resultados. En otras palabras, evalúa más sus riesgos. Si yo tomé esta decisión, Exactamente. ¿cuáles son los riesgos que yo pueda tener? Por ejemplo, si yo decidí ir a clase con ustedes, ¿cuáles son los riesgos que puedo tener? Bueno, voy a tener más espacio ocupado, quizás me quita el tiempo para hacer otras cosas, quizás yo tenía otros compromisos, quizás no puedo cumplir con otras personas en entidades educativas, todo eso es lo que me voy a llevar. Y no decir, yo lo voy a dar, pero de repente tengo un compromiso con otra universidad y le digo, chicos, yo no voy mañana porque se me presentó un problema. A las 2 semanas, chicos, perdone, tampoco hoy pasó mañana porque se me presentó un problema. A la siguiente mes, chicos, lo que puede ser que voy a llegar tarde. Entonces me pregunta, ¿para qué se tomó esa decisión? Profe, Muchas personas, dígame, Marilyn, expandiendo la lo estoy... que, expandiendo lo que dicen mis compañeros, más bien el pensamiento crítico está bastante estrecho, o sea, está bastante ligado con la expansión de nuestro conocimiento, porque el pensamiento crítico nos ayuda a formar nuestra propia pensamiento crítico, nuestra propia opinión, nuestras ideas, nuestro juicio e incluso a tener nuestra propia visión del mundo. Entonces nos lleva a ser más críticos de nuestra misma persona. Hay personas que dicen, a mí me gusta esta persona como gerente de una empresa, porque él es muy crítico de sus acciones, de sus decisiones, de lo que va a tomar o lo que va a decidir. Y eso es lo que muchas veces lleva a que un puesto tenga un candidato mejor que otro, porque tenemos un perfil de personas críticas. Y eso es lo importante. Muchas personas que le dicen, yo te quiero el puesto de gerente de ventas. Y muchos decimos que está bien, pero hay otros que dicen, ¿por qué tiene que ser yo el gerente de ventas? ¿Por qué no puede ser otra persona el gerente de ventas? ¿Qué cualidades usted considera que yo puedo tener para hacer un eficaz trabajo donde yo estoy? Entonces, nosotros mismos estamos criticando de que ¿por qué me diste ese puesto? Y eso es lo que la gente busca. Críticos del pensamiento y críticos de su persona para ser buenos profesionales en el entorno laboral y social. La última pregunta. ¿Considera usted que ser crítico de nuestros pensamientos nos permite tener una acción más eficaz de nuestros pensamientos? Profe, yo tenía una pregunta. Lo de las críticas, eso dependería de la crítica si son constructivas, ¿verdad? Claro, siempre estamos hablando en esa línea, porque cuando usted opina que sean pensamientos críticos, no es que sean dañinos. Ahora, fíjese algo, y esto que usted dice es muy importante. De repente la palabra dañino no es que quede ya dañino, es que si usted dice, si algo está mal, ser constructivo de cómo puede ser mejor. No es lo mismo decir, esa universidad no sirve. Esa universidad es perder mi tiempo. Esa universidad es malísima. Eso no es correcto. Lo responsable sería, esa universidad debe ajustar sus planes en X o Y área en relación al entorno en que van los estudiantes. Hay universidades que enseñan, por ejemplo, área de ingeniería. Mi pregunta, ¿hacen talleres de ingeniería? ¿Tienen equipos de ingeniería? ¿Tienen máquinas de ingeniería? Entonces, ¿cómo tú preparas al estudiante sin esos requisitos? Hay escuelas que dicen, nuestra escuela tiene nuestra filosofía en ser bachillerato en ciencias y letras, ciencia y comercio, porque letras ya no existe. Pero mi pregunta, ellos se gradúan en ciencia y saben manejar una balanza, saben pesar, saben titular, saben utilizar un elemento de cristalería, saben prender un mechero. Entonces, ¿dónde está
la excelencia en esa área. A veces criticamos, pero la palabra crítica no es que quede nada más en decir esto es malo. Fíjese, al final de este curso, usted tiene que hacer una evaluación. Yo se la pido al grupo, se la va a pedir a ambos grupos, que puede ser la misma semana 15. Y a algunos estudiantes les he puesto que hagan una revista. Ustedes no, porque ya no queda más espacio para ustedes, pero ellos tienen que hacer una revista en el área, por ejemplo, de enfermería, en el área, por ejemplo, de farmacología. Y al final ellos tienen que hacer una revista enfocada a lo que ellos consideran del curso. Y ellos están en todo su derecho. Es decir, profesor, en esta parte no estamos satisfechos. O en esta parte no estamos no nos sentimos que no se nos ha preparado de manera correcta. Pero dígame por qué. Dígame por qué. Por esto, esto y esto. Las críticas, cuando se habla de constructiva, es que usted pueda dar una alternativa para lo que no se está haciendo correcto pueda ser mejor. Entonces, eso es una crítica constructiva. No las críticas siempre van a decir que tú eres bello, que tú eres excelente, que tú eres un buen trabajador. De repente, el trabajador no tiene una eficiencia en este nivel, pero considero que con una mejor capacitación lo pueda lograr. Es la palabra de dar un aliativo. Si nosotros hablamos de universidades, hay universidades de excelencia, hay universidades que están debajo de la excelencia, y hay universidades que ni llegan a la excelencia. Entonces, ¿qué significa eso? Lo ideal es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos? La primera universidad privada que se creó en Panamá fue la Universidad de Santa María la Antigua. Y se dijo que esta universidad hasta el día de hoy tiene una crítica muy buena, y es que ella se creó con un pie derecho. ¿Y cuál pie derecho que ellos hicieron? No sé si todavía lo hacen, porque después, hace unos años, sacaron un anuncio en la televisión donde habían liquidado a profesores que tienen años de servicio por mutuo acuerdo. ¿Y por qué lo liquidaron? Porque en un momento dado llegó la política de que había menos estudiantes y tuvieron que abocarse a lo que hacen muchas universidades, incluyendo la UAM, incluyendo la Interamericana. ¿Cuál es la política de ellos? Por contrato. Es decir, usted termina un periodo, usted está a la suerte si lo vuelven o no lo vuelven a llevar. En algunas áreas de ciencia de la salud, ahí es donde cambian un poco las cosas, porque de repente hay pocos docentes, lo han hecho bien y la universidad prefiere seguir con ese docente. Pero en muchas otras áreas, el docente termina y hay docentes que dicen, mira, el otro cuatrimestre ni siquiera me llevaron. Entonces, esa era una crítica que se da de la Universidad Católica, la USMA. Ellos tenían profesores de planta. Usted hasta la fecha no tiene profesores de planta. Usted tiene administrativa de planta, profesores de planta no hay. Tampoco lo tiene la Interamericana, porque yo tengo 25 años de servicio allí. Yo tengo 25 años contrato, de cada cuatrimestre un contrato. Pero yo no tengo ninguna nota que me diga, aunque por ley me han dicho, por los años que usted tiene, profesor, si lo quieren zumbar, usted lleve, porque yo siempre he pedido mi carta de certificación de cada periodo. Yo tengo mis 25 años de carta y yo llevo eso al Ministerio de Trabajo. Ellos me tienen que pagar todas las indemnizaciones porque eso demuestra que yo tengo secuencia académica por una trayectoria larga, independientemente que todos los periodos siga firmando contratos. Entonces la crítica que nos referimos es una crítica de que si está malo, dígame por qué está malo. Si no es correcto, dígame por qué no está correcto. Si no es lo que usted espera, dígame por qué no es lo que usted espera y qué se puede hacer. ¿Estamos claros? ¿Estamos Sí, claros? profe, entonces sería como que algo está mal, por qué está mal y cómo se puede... Eso. ¿Usted cree que usted tiene en todos los sistemas de educación una excelencia? No, no la tiene. Yo trabajé yo hice 2 licenciaturas en Panamá antes de irme al extranjero en química y farmacia, y trabajé como profesor en química en la escuela de curas. Y usted puede decir que tiene excelencia en estructura, en laboratorio, en muchas cosas porque son rascacielos de colegio, pero tienen una carencia. Y muchas veces, ¿cuál es la carencia? Que muchas veces, generalmente, se le trata al docente de la forma no apropiada. ¿Y cuál es no apropiada? Generalmente se le explota al docente. Se le exige al docente más del límite de sus capacidades. Eso no es bueno, pero definitivamente eso lo contribuye en muchos aspectos, ¿no? No se tiene, no se da el ambiente laboral que se debe dar. Hay muchas empresas que son cristales, pero la gente quiere salir de ahí huyendo, porque no se puede vivir 8 horas con un lleva y trae, con situaciones de conflicto, con jefes, ya sea a nivel de departamento, vicerrectores o rectores que son una gritería, una forma de tratar de una forma poco humana.
Gente que dice, yo eso no me llevo, pese a todo lo que puedan tener, yo no me llevo. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Y profe, Profesor. ¿Considera usted que ser crítico de nuestros pensamientos nos permite tener una acción más efectiva de nuestros pensamientos? Se la va a responder por tiempo, me interesa avanzar un poquito más. Y es lo siguiente. ¿Por qué es importante la crítica? Porque al tomar una determinada acción, la hemos pensado, requete pensado, y eso nos lleva a un mayor planteamiento y a una mejor decisión. Por eso es muy importante el pensamiento crítico. Muchas personas hoy se arrepienten de la decisión que tomaron, pero no fueron críticas. Fueron personas que tomaron una decisión de una forma emotiva, de una forma rápida, de una forma presionada, de una forma necesitada. Hey, este trabajo se abrió y yo voy para allá. Y muchos hoy en día estamos pasando esas situaciones por la pobreza y por el desempleo significativo. La otra. Bien, aquí hablamos del pensamiento crítico. Tiene un proceso cognitivo, es decir, tiene unas etapas al conocimiento. También hablamos de un cuestionamiento y da un aspecto al acceso de la verdad. A la verdad se llega con un raciocinio, con una serie de etapas, con una serie de procesos para llegar y encontrar la verdad. La siguiente. Aquí hay varias definiciones, solamente le voy a leer una, ustedes con su tiempo pueden leer otra vez, la otra con calma. Aquí dice, es un pensamiento intelectual reflexivo, es decir, lo pensamos, lo analizamos, lo interpretamos. También pasa a una evaluación, evaluamos antes de tomar una decisión, si es bueno, si es malo, si es prudente, si no es prudente. Luego analizamos la naturaleza y el fondo de nuestras decisiones. Y finalmente todo esto nos lleva a un concepto lógico. El concepto lógico lleva a una serie de procesos que se formulan antes de tomar una decisión definitiva o por determinar. La siguiente. Del verbo pensar viene el término y del griego básicamente tienen que significa decidir o separar. El pensamiento crítico es el que evalúa el conocimiento adquirido, lo analiza, lo repiensa, no solo pensarlo, sino volver a pensar para saber si es cierto, válido, creíble o descartar por falso o inválido, no ético o no eficaz. La siguiente. Bien, en el pensamiento crítico, nosotros tenemos que hablar los grandes filósofos que surgieron en muchas épocas, y estoy seguro de algunos que hablamos en nuestro tiempo de escuela secundaria. Sócrates, Platón y Aristóteles son muy conocidos por sus libros, por sus enseñanzas, por sus diálogos que aparecen en muchos textos de filosofía y de lógica, en libros de axiología, que tiene que ver el comportamiento. La siguiente. La siguiente. Sócrates fue uno de los filósofos que habló básicamente en donde él demostró una ignorancia al conocimiento, para que después que alguien se sentía que conocía todo el conocimiento, entonces Sócrates establece un proceso o un inicio de la contraindicación, en donde muchas de las cosas que decían los grandes sabios, entre comillas, no era cierta, no era correcta, pero tomó el concepto de la ignorancia, el concepto que yo no sé y dime tú qué sabes. Y eso básicamente lo que muchas veces se quiere practicar en la educación. La buena educación no solamente es traerle un documento, sino que ustedes también me ayuden a pensar en el documento, a hacer sus críticas en el documento. Y eso hacían los grandes filósofos. Ellos decían algo, la verdad no existe, la verdad nadie la tiene, ni ellos la tenían. Entonces, eso es lo que se habla en esa época. El proceso del decir y el fenómeno de corregir. El concepto de decir y el concepto de contradecir a lo que usted había dicho. La siguiente. El concepto de Platón. Platón es más idealista y habla de lo que se llama el alma y la mente, el alma y el cuerpo. Y básicamente para él, en el alma se consideraba que allí llegaban las ideas. El cuerpo era el armazón donde estaba el alma y donde llegaban las ideas. La siguiente. Aristóteles habló de una lógica formal, que es lo que nosotros conocemos hoy como
los procesos que se requieren a llegar a un razonamiento o a un conocimiento. Y esos procesos formales básicamente lo que decía que eran importantes para llegar a la verdadera verdad o al verdadero conocimiento. Y entre ellos básicamente estableció dos tipos de raciocinio. El que partía de una idea grande, general, a una particular. Eso se conoce como un conocimiento, un razonamiento aristotélico de tipo deductivo. Y aquel que partía de lo particular a lo general. Eso se conoce como un razonamiento aristotélico inductivo, de lo particular a lo general. La siguiente. Bien, en base a esto hay dos conocimientos. El inductivo, que decíamos que va de lo particular a lo universal, y el deductivo, que va de las ideas grandes a las ideas pequeñas. La siguiente. Por ejemplo, cuando en un laboratorio se describen las partes del cerebro y luego se comprende su funcionamiento, diríamos que eso es un razonamiento deductivo, es un razonamiento aristotélico. ¿De qué tipo? ¿Inductivo o deductivo? Inductivo o deductivo. Bien, partimos de las partes del cerebro para luego conocer el funcionamiento del cerebro. Eso es partir de lo particular a lo general. Sería un conocimiento inductivo. Hago una segunda. Cuando se le presenta una ecuación matemática y luego se le explica el mecanismo de resolverla, se le habla de un todo, y del todo se hablan de las partes. La lógica, la mecánica, la parte procedimental. Entonces partimos de un todo a lo particular. Eso es un razonamiento aristotélico que partimos de un todo a las partes, que es lo que nosotros conocemos como deductivo. Y de esta manera, ¿me están escuchando, jóvenes? De esta manera. Sí, profe. A ustedes les dejo las restantes que tiene. En la próxima clase, que esperemos no tener los tropiezos que tuve en estos razonamientos los vamos a discutir con ustedes, partiendo de dos esferas, del todo a sus partes y partiendo de las partes al todo. Del todo a sus partes es lo que nosotros hacemos como deducir. Generalmente ese razonamiento lo practicamos a diario. Cuando a ustedes se les presenta profesores físicamente un salón, e incluso antes del coronavirus, que todas las clases eran presenciales. Yo no sé cómo harían los profesores con 50 personas y 60 en estos cursos, pero cuando se les presenta, generalmente usted hace un análisis deductivo de ambos lados. El docente analizando qué grupo de estudiantes tiene. Este grupo de estudiantes se ve que va a ser chico bien decente, bien calmado, bien dinámico. El estudiante diciendo, este profesor viene con lente, calvo, mayor, este señor quién sabe se ha amargado, todo el mundo saca su deducción. No, sí, o estoy mal. ¿Hacemos o no hacemos eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Y esos razonamientos aristotélicos lo practicamos siempre. Cuando usted va a una empresa y usted va a entregar un currículum, o usted va a una clínica a solicitar horas laborales o empleo, porque es cero de médico, usted dice, todo un hospital de caché, todo un hospital de 5 estrellas o de 7 estrellas. Quizás aquí van a buscar médicos de renombre y usted se llama Juan Méndez. Yo no tengo ningún renombre. Ese tipo ni siquiera va a sonar en ese hospital, porque es de renombre, Chavalier y toda esta gente. Somos muchas veces personas que muchas veces no llegamos a lugares porque hacemos nuestro análisis deductivo antes de llegar y muchas veces nos ponemos una respuesta negativa para que entrar. Eso es nuestra realidad a diario. Y así mismo, los docentes cuando llegan a una universidad, primero dicen, esta universidad por la mansión que tiene debo ganar billetes, y muchas veces se estrella, porque el billete está en la lotería, no en la universidad. La siguiente. Ustedes tienen 15 análisis. La otra semana conversamos de los 15 análisis. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, Sí, profesor. profe. Usted lo hace, usted lo piensa, ustedes se hacen carrerita, la otra semana lo hacemos. La siguiente. Tenemos otros pensadores de la Edad Media, Tomás de Aquino. La característica básicamente de estos pensadores de la Edad Media, como Tomás de Aquino, fue un pensador que basó entre la razón humana y la fe.
Aquí ya muchos de ellos, como por ejemplo Tomás de Aquino, se convirtieron en santos. Y hoy en día algunos son santos de la iglesia. Por lo tanto, se incrementa el concepto de fe, de iglesia, de religión. Básicamente, una de las frases que aparece más de Tomás de Aquino es: la raíz de la libertad se encuentra en la razón. No hay libertad sin la verdad. En todo momento, lo que ellos están explicando es que antes de usted proclamar algo, usted tiene que tener un raciocinio, ¿verdad? Un pensamiento crítico y analítico de esa proclama, de eso que usted está hablando, de la libertad. La siguiente. Guillermo de Ockham. Guillermo Ockham básicamente radica entre la razón y la fe, donde él habla en muchos de sus escritos y en muchos de sus libros que la fe no se puede razonar. Usted no puede hablar de razonar la existencia de Dios. Usted no puede razonar la existencia de muchas cosas eclesiásticas. Usted la acepta como tal. Y precisamente eso es lo que hablan de muchos dogmas religiosos, donde usted dice: yo creo en Jesús resucitado porque lo siento, porque lo creo. Muchas personas porque son devotos de muchos santos, no porque los santos lo han hablado, pero tienen dentro de ellos cambios, y así lo han mostrado, y por años han caminado procesiones, por años han estado en iglesia, por años han asistido a novenas, porque siente en su interior un cambio que nadie lo va a poder conocer, analizar o razonar, porque no se puede hacer. La siguiente. Agustín de Hipona. Agustín de Hipona básicamente es también uno de los pensadores de la Edad Media que radica la razón como una facultad capaz de alcanzar la verdad. Y en esta parte coincide también con Tomás de Aquino, donde él habla que para llegar a la verdad hay que partir de la razón. Y por esa razón, en esta época se habla mucho de razón, pero se habla mucho también de conceptos religiosos, de dogmas católicos que nosotros desde el punto de vista eclesiástico no lo podemos decir, lo vamos a explicar, lo tenemos que comprender como tal, y bajo ese concepto es que queda en nosotros. La siguiente. Hay algunos conceptos claves y críticos del pensamiento. Por ejemplo, la claridad. Como la siguiente. La claridad. Si un razonamiento no es claro, quien lo recibe tampoco puede valorar si la idea es cierta, relevante, sin lanzar contraargumentos. En este caso, conviene realizar una pregunta como podría ponerse un ejemplo que ayudara a comprender e incluso visualizar la idea. Muchas veces nosotros somos claros con nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros somos claros con nuestras ideas. Muchas veces nosotros somos claros con nuestras decisiones. Y es precisamente esto que es importante, es esencial realizar preguntas para muchas veces comprender si realmente nosotros estamos claros en la toma de decisiones. Por eso es muy importante esto, que todo circula en toma de decisiones, en pensamiento crítico, en organización del pensamiento. La precisión. Muchas veces nosotros hablamos de muchos argumentos, mas no detallamos aspectos específicos de ellos. Decimos, por ejemplo, ese profesor es malo, pero no precisamos por qué es malo. Nunca viene a clase. Sus clases nunca son dinámicas. Sus exámenes son incomprendibles. Sus enseñanzas no se aplican. Entonces, si nosotros no hacemos estos análisis, no tiene lógica omitir un juicio. Yo siempre he dicho por eso, que cuando un estudiante me dice: profesor, a mí no me gusta esa universidad, eso es irresponsable, porque para mí el gustar no es la respuesta correcta. No me satisface, puede ser, pero ¿en qué no se satisface? Porque yo quiero estudiar ingeniería y ellos no tienen laboratorio de ingeniería. Porque yo quiero estudiar medicina, ellos no tienen el laboratorio de anatomía, no tienen muestras para estudiarlo. Fíjense ustedes, en el área de la medicina, muchas veces la precisión usted es muy importante. Yo conocí esa universidad este año, mejor dicho, en agosto, que me dijeron que por los laboratorios de farmacología médica se tenía que ir. Las clases teóricas se hicieron por computadora. Para este periodo, como un grupo de 15 personas, yo sí le pedí a la misma decana, la cabeza de la facultad,
que me permitiera hacerlo presencial. Porque para mí, la enseñanza de la farmacología no es una enseñanza más, es una enseñanza donde yo tengo muchas cosas que presentar a los estudiantes y por un sistema de plataforma no es igual. Por ejemplo, yo le decía a la señora decana, ellos tienen que describir características de un medicamento, sobre todo precisar características de un medicamento. ¿Y cómo ellos van a precisar las características de un medicamento? Cuando ellos ven, leen la caja y conocen algo que se llama posología. Cuando ellos ven, cuando leen la caja y ven algo de caducidad. Eso yo no puedo estar poniendo la cámara con una cajita porque lo hice, lo probé con un grupo y no fue los resultados que yo esperaba. Entonces yo le decía a la señora decana que precisamente por ser un grupo tan pequeño y porque permiten creo que hasta 15 personas, y ese grupo está como dice límite, yo le dije, y mejor no había problema, porque la palabra precisar es muy importante en medicina. Fíjense ustedes, no sé si este es el grupo numeroso que va a dar parasitología con la profesora Daisy, y una de las cosas que ella me decía, no es lo mismo precisar una muestra de laboratorio que ponerle a ¿cómo se llama? Un PowerPoint. Es allí donde precisamente la palabra precisión entra en el pensamiento creativo. Y es algo que también se lo dijo como un concepto importante en su formación. La medicina es una carrera que utiliza mucho el análisis crítico, el pensamiento, el método científico y quizás sea una de las carreras que muchas universidades cuando intentan abrirla tienen que pensar si ellos tienen la cobertura de laboratorio, la instrumentación del laboratorio, los docentes debidamente capacitados, porque cualquiera que levante la mano y diga, yo puedo dar esa materia, eso es falso, señores. Cualquiera que pueda decir, yo puedo dar en esta facultad, en esta universidad, estas carreras, y dónde están los laboratorios que sustentan que ellos puedan hacer mediciones. Es esto lo que precisamente nos lleva muchas veces a hacer una diferencia y nos lleva muchas veces a hacer muchas opiniones negativas de los estudiantes que muchas veces recorren muchas instituciones universitarias y no se sienten que están satisfechos. Ahora, lo que yo digo es que el pensamiento crítico o un análisis crítico no solamente decir no está satisfecho, porque es mejor que decir cuando hay gente que habla no sirve o no me gusta. Eso no es helado ni chocolate. No estoy satisfecho. Eso no es más lógico, más adecuado. Pero también críticamente sería que tú dijeras cuál es la causa y cuál es la razón. La veracidad. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Una proposición puede ser clara, pero no exacta. Las vaguezas y las ambigüedades con enigmas de un mensaje sólido, lanzando preguntas como ¿cuál es la fuente? Nos aseguramos de que sea una proporción si procede de fuentes viables y veraces. Muchas cosas de los trabajos que usted hace, muchas de las investigaciones que yo pongo a mis estudiantes, es que me sustenten y me demuestren dónde ellos reciben la información. En farmacología ellos me hacen un trabajito que es averiguar las presentaciones que existen en el mercado actuales de ciertos fármacos. Y ellos me dicen, profesor, ¿yo lo puedo bajar por internet? No, porque internet te da una serie de informaciones, pero eso no es veraz con tu país. Eso no es válido con tu país. Porque de repente vamos a pensar, y sobre todo se lo estoy proyectando porque ustedes van a ser médicos. Y por eso me gustó el curso para ustedes. Porque este curso lo he dado para los estudiantes de Ciencia de la Salud de la UIP. Y era el que lo daba, porque había un curso de pensamiento crítico que opera toda la otra licenciatura. Administración, finanza, banca, no sé, contabilidad de todo el mundo. Pero yo se lo aplicaba a los que ellos son o van a ser. Y le decía, ¿por qué le decía al estudiante? Porque vamos a hablar de un medicamento que se llama alofluperidol o Aldol. Alofluperidol, que es el nombre genérico. Usted baja información por internet, va a encontrar 4 presentaciones. Pregunte si esa información es veraz en el mercado farmacéutico de nuestro país y no es veraz. Solamente existen en gotas. Entonces, la fuente de información, que es lo que le decía al estudiante, es lo que me va a determinar para mí si usted hizo el trabajo o si usted lo bajó de internet. Y señores, yo no me llevo con eso.
Porque si yo pido una línea y el estudiante otra línea, al final se vamos a encontrar en una línea, y es la línea del fracaso, porque eso lo pongo. Porque yo soy bien claro en lo que digo, en lo que quiero y en lo que pienso. Por eso antes dije, el hacer un proyecto final, porque ahí yo puse prueba, pero un proyecto final, se lo dije, como claro, estudiantes que dijeron, profesor, ¿tiene que ser eso obligatorio? No, hay una alternativa. Si usted quiere hacer una parte dinámica y le gusta, podemos hacerla. Es por eso. Entonces, por esa razón soy claro, para que después no diga, el profesor no fue claro, o de repente, peor todavía, que escucho diciendo muchos estudiantes, el profesor no está obligando a tal cosa, y yo no obligo a nadie, porque yo soy crítico de mí mismo. ¿Y cuál es mi crítica? Que somos adultos, yo no me llamo a nadie obligado a ningún tipo de actividad. La pertinencia. Una proposición puede ser clara, veraz y precisa, pero no pertinente. Con esto nos referimos a si guarda relación directa con, por ejemplo, el tema de los debates. Para asegurarnos de su pertenencia, podemos cuestionar al interruptor sobre cómo se conecta con el tema. Fíjense que la pertinencia es muy importante en la salud, porque cuando usted tiene pertinencia en una institución de salud, usted dice, a mí no me contrataron o a mí no me pagan por hacer esto, pero usted tiene una pertinencia de servicio, de atención, de ayudar al prójimo, y usted en ese momento no está dando ni un real, pero usted lo hace con cariño, porque usted tiene sentido de pertinencia. A mí se me pidió el apoyo para la carrera de farmacia, me dijo la decana bien claro, usted quiere apoyarlo, yo lo he hecho, porque siento que la universidad, la UAM, lo he conocido en el año 20, cuando empezó la pandemia, un año, y me fui terminando ese año que terminaron en enero. Regresé en agosto por petición de la decana y le dije a ella, ¿usted sabe por qué lo hago? Porque siento una pertinencia de ayudarlos a que ustedes crezcan como universidad. Es muy cierto que ustedes no son una universidad aislada. La UAM no es una universidad en una isla. La UAM es una universidad que antes que la Interamericana se vendiera, era el mismo dueño de la Latina. Ahora se compraron y ahora son un consorcio. Son 4 universidades: UAM, Latina, Universidad Interamericana de Panamá y la Universidad de Contadores, que está en la Caja de Ahorro. Son el mismo consorcio. Sin embargo, el crecimiento de la UAM es el más lento de las 3 universidades. ¿Y por qué siento apoyarlo? Por sentido de pertinencia. Es muy cierto que yo tengo 25 años en Interamericana como docente. Y es muy cierto que solamente puedo decir que tengo un año, quizá ahora que termine este año, cumpliré mi segundo año en la UAM. En el año 20 lo hice, tuve un periodo que me fui, regresé el 21 en agosto y estoy nuevamente en la universidad. Y aunque no he sido ni 2 años corrido en la universidad, siento un sentido de pertinencia. Y eso ha sido la luz, la razón, el por qué yo me encuentro los sábados yendo a esa universidad, apoyando, dando mis ideas y mis luces para que quizás el otro año yo tenga otra oferta académica en el área de la salud, que sea la licenciatura en farmacia. Ustedes todos se van, a usted todo cuando se gradúe, tiene que ir a una institución de salud. Pero la palabra pertinencia, algunos la tenemos y otros no. Algunos decimos, doctor, esta paciente se quedó, el médico anterior se fue, la paciente tuvo un problema, fue al baño, cuando resultó y el doctor se había ido, puede hacerme el favor. Y yo he escuchado médicos de las 2 versiones, porque he escuchado enfermeras que me han dicho, con ese doctor usted no le pida ningún favor, porque él, después de lo que le ponen en ese pupitre, no hace más nada. Y otros que son el arca de Noé, reciben a todos y a todos ayudan. Esa es la pertinencia. Por la pertinencia ustedes, estoy seguro que muchos han sido fieles a la universidad, pese a algunas cosas que han sentido incomodidad, pero tienen pertinencia y lo hacen seguir en la universidad. Que la secretaria me trató mal, que tuve problemas con tal profesor, pero la pertinencia la tienen porque están allí todavía estudiando en la universidad. Si no, hubiéramos con otra alternativa. Es allí lo que precisamente habla de esa pertinencia. Y por eso dice, donde el interlocutor se contacte con el tema, porque muchos interlocutores solamente son presentadores de un tema, pero contactarte con el tema no solamente es presentar el tema, sino conocer del tema y participar del tema.
cosas que no están detalladas en tu ruta de trabajo y que usted la hace porque siente pertenencia al trabajo que está haciendo y que puede dar más de lo que está pidiendo y porque puede más de lo que le está exigiendo. Ese es el sentido de pertenencia que nos referimos. Y es muy importante, porque ustedes no se gradúan como carpintero, ni mecánico, ni albañil. Ustedes se gradúan como profesionales de la salud y usted hace muchos juramentos que están relacionados con la disponibilidad y el servicio de entrega a los demás. Y eso se llama pertenencia. Y mucha gente no lo hace. Le puedo decir por mi experiencia en la Caja de Seguro Social que yo conozco mucha gente que me dicen, profe, en el Seguro Social hay médicos con carisma y hay médicos sin carisma. Y ambos visten una banda blanca y ambos tienen el estetoscopio, porque no tienen servicio de pertenencia, no tienen ese sentido de pertenencia que debemos tener todos los que trabajamos en salud. Bien, señores. Ya no hay más, ¿verdad, mi compañera? La compañera. La profundidad. Aquí básicamente nos hablan de cuál profundo sea el tema al cual nosotros estamos tocando. Evitar la superficialidad, la amplitud, que muchas veces abarcamos más de lo que se contiene o de lo que se precisa en ese estudio. Y la lógica, básicamente la lógica es aquella donde nuestro pensamiento lógico nos respalda y básicamente no son contradictorios en la toma de decisiones o en la determinación hacia una acción. Es precisamente lo que nos hace muchas veces decir que debemos ser lógicos en nuestra vida diaria, en el pensar, en el hacer, porque definitivamente muchas veces no tenemos este concepto de ser analistas, de ser pensadores, de ordenar nuestras ideas y de analizarlas con una lupa para tener ideas, una respuesta sabia, prudente y correcta y lógica a nuestros pensamientos. La última, esa creo que es la última. La última. Bien, gracias. Bien, entonces los dejo todos allí para que me digan qué impresión tienen de esta primera sesión o clase. Tienen 10 minutos porque terminan a las 2:30 de la clase. ¿Qué sensación? Y prendan su cámara para verlo. Aunque estamos a distancia, pero va a verlo. ¿Qué impresión tienen de esta primera sesión? Y les pido nuevamente disculpas por los 30 minutos que tuve un pequeño desliz con esta computadora y lo tengo que solucionar. Bien, escucho. Bueno, profesor, realmente, bueno, por mi parte, pues tengo muy buena impresión de todo lo que ha dicho. Usted como docente, me gusta mucho cómo nos explica. El tema que usted está tocando es un tema muy importante, es un tema que, como yo lo dije anteriormente, pues es un tema que es del diario vivir y para el resto de la vida, ¿no? Así que, bueno, por mi parte, ha sido muy bueno, muy buena su clase, muy interesante, hay mucho para aprenderle. El tema que nos dijo para ir al lugar a hacer también nuestro análisis, me parece muy bueno. Yo estoy bastante ocupada, pero yo siento que es bueno hacer el sacrificio y uno ir y tomar esa experiencia tan buena, y más que usted nos está dando esa oportunidad, ¿no? Bien, la felicito que Dios le va a agradecer algo. Miren, así como ustedes, los que puedan hacer ese sacrificio y tienen esa experiencia dinámica, esa experiencia de un área crítica y de un área rural, yo le voy a decir algo. O sea, yo los lunes, yo tengo clase. Sin embargo, si el grupo de 25 o 30 personas sale y tiene interés, yo con los estudiantes de farmacología médica converso con ellos y les digo la realidad a ellos, porque yo no soy, me gusta esconder la realidad que quiero hacer con ellos, y yo muevo mi laboratorio, porque realmente a veces mis acciones son sábado y domingo para no afectar a la universidad. Pero si, como dijo un compañero que no sé quién, se va a hablar un varón diciéndome eso, usted puede y está interesado, yo los llevo, porque una de las cosas que me va a gustar del lunes es que el lunes todo está abierto. Y el lunes usted pueden conocer o hacer crítico de cómo es la atención en un centro de salud de una área rural de difícil acceso. Usted Ahí puede usted ser puede crítico. enfrentarse a la realidad. Eso, crítico de qué servicios prestan. ¿Y por qué digo prestan? Porque el centro de salud de Copé no es el centro de salud del Chorrillo, ni el centro de salud de Rebajo, ni el centro de salud de Parque Lefebvre.
que en el caso, por ejemplo, yo por Parque Lefebvre, si usted siente que la atención es mala en el centro de salud de Parque Lefebvre, o si él llegó y el cupo para el médico internista se acabó, usted dice, bueno, me mudo con mi taxi y en 5 minutos cruzo arriba abajo a Parque Lefebvre, que hay un centro de salud al lado del 99, y ella me atiende. Usted tiene opciones, usted tiene facilidades, usted tiene recursos, pero ¿qué pasa en un área que usted no lo tiene? Copena más tiene un solo centro de salud. No hay Exacto, más. entonces usted tiene que tener iniciativa en muchas cosas Y usted porque se va a dar cuenta que la salud allá es crítica, crítica. Y eso solamente se conoce y se ve estando allá. Yo puedo tener mucho PowerPoint de COPE, pero usted no va a escuchar lo que pasa allá. Usted lo escucha cuando está allá. Por lo tanto, ese mensaje se lo digo. Los que pueden participar, en 2 semanas me dan una respuesta si decidieron por lo menos los 25 o 30 que necesitamos para el coste, que es la mínima cantidad que hay que llenar un coste. Bien. Otra persona que opine de lo que vimos hoy. Profe, Dígame. Habla Ashley Llerena, una consulta. ¿Eso podría ser cualquier fecha, por ejemplo, finalizando el semestre? Por eso, yo no estoy poniendo fecha. Yo primero quiero saber si hay el interés, fíjense lo que estoy pidiendo primero. Sí, Si hay el profe, interés de 25 o 30 personas, porque si me dice, profesor, yo tengo el interés y es nada más una, no podemos hacerlo porque un bus, usted no le va a salir muy caro usted pagarlo solo. Hay que saber si hay interés. Luego de haber interés, ¿qué hacemos como segunda etapa? Fíjense que haciendo lo que es entre un proceso analítico y lógico, ¿qué hacemos en la segunda etapa? Entre ustedes consultan el momento y la fecha que le conviene a todos por igual. Porque definitivamente a mí me conviene domingo y lunes, no, a mí me conviene lunes y martes, no. Lo ideal, que yo haría un esfuerzo, repito, por el lunes, que es un día de trabajo para mí, para conocer la realidad de lo que son un centro de salud y lo que son la área de educación que se trabaja el lunes, es un día regular, y podemos apreciar y tener una percepción de la realidad, de lo que ocurre y de lo que pasa allá. Por lo tanto, la fecha puede ser, yo le recomiendo que si este periodo de 4 meses no se haga en el último mes que ocurre, que hay muchas cosas que usted van a tener encima, que se pueda programar para el tercer mes del curso, no el último, porque en el último ocurre la corredera de trabajo, la corredera de exámenes, la corredera de muchas cosas, y el oxígeno se nos acaba y usted no puede moverse. Le recomiendo ese mes, el tercer mes del curso. ¿Estamos claros, Yerena? ¿Estamos claros? Sí, profe. Perfecto. Usted tiene la foto de una artista en la televisión, que es una novela, que aquí su foto. Está bien. ¿Otra? ¿Otra que opine rápido? Yo no tengo la foto de un artista de novela. Sí, está bien. ¿Otro que opine? Mili Yao. ¿Quién habla? Laura, dígame Laura. Dígame, pues Laura. ¿Me escucha? Sí, ¿Me la escucha? escucho. Sí, Laura. Ok, me parece muy importante el trabajo que usted nos está planteando para ir a conocer o sea, como ver de frente la problemática que sufre el asegurado o la persona que necesita los servicios de salud, porque así nosotros nos podemos empapar un poquito más, pues aunque los conocemos la mayoría, pero nunca hemos estado como de frente ante la problemática, entonces así podríamos plantearnos soluciones a futuro y en el presente también plantear una opción para las personas para que se sientan un poco más cómodas o no sé, yo creo que muchas cabezas piensan más y dan mejores ideas y de pronto se puede plantear algo para que las personas se sientan mejor a la hora de la atención. Perfecto, Laura, la felicito. Pero te digo, estando allí usted va a conocer una realidad que no la va a conocer nunca, porque básicamente la realidad que ocurre en estas instituciones de salud generalmente no se presentan en la televisión. A distancia no, siempre vemos los problemas de Panamá, de la capital, pero no conocemos los problemas que ocurren en áreas de difícil acceso o en áreas un poquito limitadas, como el caso de Copper. En el Copper no hay seguro social, solamente hay un solo centro de salud que es el MINSA, solamente es una de las grandes debilidades que tiene esta área de salud, un solo centro de salud. Y tiene una población bastante significativa de personas. Una Entonces, persona muy más... rico que usted tenga el contacto con esa comunidad y que usted pueda hacer grupos de apoyo
con nosotros los universitarios, porque nosotros estamos activos y con ganas de trabajar en pro de lo que estamos aprendiendo. Entonces también podemos brindarle ese conocimiento a las personas que están necesitando mejorar su salud. Y por eso lo quiero llevar a ustedes, porque cuando yo di clases con estudiantes ahora de farmacología médica, ellos me dijeron una expresión, profesor, nosotros no tenemos ese contacto con la gente, no vemos todavía la experiencia que queremos tener. Ellos van a hacer una experiencia de tipo asistencial, tomar presión, tomar prueba de azúcar con unos estudiantes de farmacología médica en ese mismo lugar donde ustedes van a ir. Lo único que ustedes van desde el punto de vista crítico, hacer un análisis crítico de los sistemas de salud. Ellos lo que van a hacer es acciones de salud en ese mismo lugar. Un varón, pues, para terminar, porque faltan nada más 6 minutos. José Bermúdez creo que habló, en este vi uno. José Rodríguez, que lo veo aquí como en un carro, una foto que tiene un carro. ¿Qué opina, José? José, ¿me escucha, José? Sí, profe. Dígame, José, ¿cómo le pareció todo lo que hablamos en esta, que desde casi de las 10:30, porque los primeros 30 minutos fue con la pelea de la computadora? ¿Qué opina, José? ¿Qué me dice, José? Bueno, de lo que estábamos hablando, pienso que sería buena la gira, ya que vamos a vivir una experiencia nueva, pues, y como estudiantes de medicina tenemos que tener ese pensamiento crítico bien en práctico, ¿no? Ya que nos va a ayudar a lo largo de nuestra carrera a elaborar estrategias que nos vayan a favorecer profesionalmente, ¿no? Exactamente. Le van a crear algunas ideas y algunos proyectos y algunos tipos de actividades que usted tiene que pensar en pro de estos lugares que no son la capital y que también requieren salud, porque muchas veces pensamos en la salud en el complejo, en la ciudad de Panamá. ¿Y qué pasa con el interior? Si usted va hacia el área de Darién, que también pasa muchos problemas de salud, es porque allá no se ha vivido realmente las problemáticas de salud que ellos confrontan. Eso es lo que estamos buscando. Y finalmente, lo último, Nicole Matthews. ¿Qué opina Nicole? ¿Qué opina Nicole? Hola, profe. Buenas Hola, tardes. ¿cómo está Nicole? Aquí tiene una foto que está en una piscina. Pensaba que era Aileen, la atleta. Yo digo, bueno, será Aileen la nadadora, que aparece en una foto aquí, en una playa, en una piscina. Dígame, Nicole, pues. Bueno, sí, opino igual que mis compañeros que sobre la gira que comentó es bastante interesante y sé que la mayoría de nosotros vamos a estar interesados ya que poner en práctica lo que estamos aprendiendo nos va a ayudar bastante en un futuro. Y bueno, tenemos que desarrollar el pensamiento. Ok. Básicamente, bueno, a todos, esto es una idea de la primera sesión que tenemos. Señores, hay 10 ejemplos de lo que es el pensamiento aristotélico de tipo inductivo y deductivo. Usted lo desarrolla y la otra semana, repito, la otra semana lo vamos a discutir en clase. Eso es lo primero que vamos a discutir y daremos el segundo módulo. De este módulo ya ustedes van a tener, porque para mí yo tengo una persona que se encarga de la logística de lo que es la plataforma, y ella le debe poner el taller que corresponde al primer módulo que hemos dimos. Nosotros, es muy cierto, nosotros debemos estar en el módulo 2, pero después vemos cómo nos arreglamos con ese módulo que se perdió por problemas no tuyos ni míos, por problemas de una confusión que se creó por parte de la universidad en cuanto al espacio que ustedes podían dar clase y al espacio que en ese momento ellos, no sé qué pasó, pero al final se perdió esa primera clase. Por tal manera que después en el transcurso de la otra semana con calma, hablamos cómo podemos reponer esa clase. ¿Estamos claros? O si no, se la dejamos en plataforma y usted la leen y tratan de hacerla, pero me gustaría dársela, por eso vemos cómo la reponemos. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Vamos Sí, a quedar profe. así. Le doy de todo, primero mi disculpa por los 30 minutos. Gracias a la compañera, ¿cómo se llama la que me ayudó con compartir el documento? Yo eliminé. Gracias, le doy gracias a la compañera y le doy este mensaje. Vamos a hacer algo dinámico en este curso, el curso Pensamiento Crítico y Toma de Decisiones, como también se maneja en otras universidades. En otras universidades va acompañado con la expresión. Usted tiene diferencia en el pensamiento crítico. En otras universidades dice toma de decisiones, pensamiento crítico y toma de decisiones, va acompañado
y esperamos que sea creativo, activo y que tenga el mayor beneficio para ustedes. ¿Estamos claros? Sé que después tienen clase, por lo tanto vamos a ir porque hay un grupo que tiene para ir para la universidad. ¿Estamos Profe, claros? Díganme. una pregunta, la grabación de la clase del día de hoy, ¿dónde se sube o queda guardada? Eso queda en la plataforma. Todas las clases están en la plataforma. Esta queda en la plataforma en un icono, porque ustedes la tienen que subir, es muy cierto. En un icono. Vamos a hacer algo. ¿Quién es la que me está preguntando? ¿Quién es la- María Hernández le estaba preguntando.